Esperancita, ya estamos con el Sí, por supuesto. entrevistado. Sí. Sí, pero hace 8 minutos nos decía, sí, por supuesto. Estaba tímida, ¿no? Ya, bueno. A ver, por favor, el contacto para comenzar inmediatamente esta entrevista con el expresidente de la República, economista Rafael Correa. Son las 8:10 de la mañana, dividimos pantalla. ¿Cómo está, economista? ¿Me escucha bien? Sí, muy bien, Jimmy. Y un abrazo, gracias por esta entrevista. Saludos a Guayaquil, a Guayas, a la patria entera y disculpa. Es mi responsabilidad los 8 minutos de atraso, ¿no? Estaba en otra entrevista. Pues ya la habíamos repelado a Esperancita por eso. Bueno. No es culpa de Esperancita, le pido disculpas a Esperancita. A ver, economista, en los próximos días, entiendo que es a finales de agosto, se va a realizar ya una asamblea o convención, usted me dirá la palabra exacta, de Fuerza Compromiso Social. La pregunta es, ¿ese día va a generarse una especie de nacimiento de un nuevo movimiento con otro nombre, no sé si incorporando elementos nuevos, etcétera, que se va a llamar Revolución Ciudadana? ¿Es eso correcto? En principio, esa es la propuesta, pero todavía no se ha decidido. Para eso es la convención. Incluso todavía no se ha decidido en forma absoluta el nombre, pero la tendencia mayoritaria es que se llame Revolución Ciudadana. Mira, Compromiso Socialista 5 nos abrió sus puertas en el 2019 para elecciones locales. Y para elecciones del 2021 llegamos a un acuerdo. Ellos ponían ciertas candidaturas, pero después nos pasaban el partido porque la Revolución Ciudadana no tenía partido, la principal fuerza política. Nos habían robado Alianza País, 3 veces nos impidieron inscribirnos como partido propio. Entonces, para evitar esas trampas, ese boicot del Consejo Electoral, la idea era que nos pasaran el partido como efectivamente sucedió. Y tú conoces muy bien cómo es la historia. Finalmente eliminaron a Compromiso Socialista 5. Con ellos no nos inscribimos con Centro Democrático Listas 1, pero cumplimos absolutamente todos los acuerdos, porque esa es nuestra manera de actuar, eso es la ética política. No necesitamos ya Compromiso Socialista 5, lo hubiéramos podido decirle no, muchas gracias, pero teníamos un compromiso y lo cumplimos, y luego le devolvieron la personería, y entonces ya estamos nosotros gobernando, si cabe el término, Lista 5, y la idea es que sea el partido de la Revolución Ciudadana. La idea es también, supongo, que habrá elección de nueva directiva, sí. Hay ya algunos candidatos, no sé si... Bueno, no la elección es por listas, ¿no? Allá. En verdad se llama asamblea en el estatuto, pero nosotros llamamos convención, es como decirle a la Asamblea Nacional Congreso, todo el mundo va a entender a qué te refieres. Entonces, la elección es por lista, muy probablemente la lista que yo apoyaré la encabezará Marcela Guiñaga. Ojalá haya una sola lista, una lista de consenso. En todo caso, si hay más de una lista, que se elija democráticamente, pero que eso nos una en lugar de dividirnos. Bien, hay algunas cosas de la actualidad nacional también que es necesario conversar con usted, economista, son muchas, pero empecemos por la consulta popular. Si bien ha anunciado el gobierno que es probable que no se dé este año, no deja de ser un tema que nos tiene hablando todos los días en todos los medios. Una de las cosas que proponen es la bicameralidad, y otra, por destacar dos de las más importantes, aunque no fueron anunciadas por el presidente de la República, y la otra es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Vamos por la primera. ¿Qué le parece a usted una asamblea bicameral? Gracias por esa pregunta, porque son las cosas de fondo, ¿no? Primero una reflexión, esto es la consulta Trujillo-Moreno 2.0. Algunos creen que porque hay elecciones hay democracia. No, no es suficiente tener elecciones, hay elecciones libres, y mientras se manipule la verdad, haya campaña sucia, los medios de comunicación tomen partido, no son elecciones libres, y además dentro de reglas preestablecidas que se llama Estado de Derecho. Si no, es la dictadura coyuntural de la mayoría. Bueno, la consulta mañosa del 2019 no tuvo control constitucional, atentaba contra derechos, hubo hasta leyes retroactivas, las dos, para evitar que yo sea candidato. No se puede postular nuevamente los que se eligieron ya desde el 2007, 10 años atrás, cuando la ley rige para el futuro, ¿no? Y por supuesto, pues hubo tremenda campaña sucia diciendo que era para luchar contra la corrupción, para evitar la reelección indefinida, cuando es la postulación. La reelección la decide el pueblo en las urnas, para decir que había que cambiar el correísmo que se había apoderado del Estado, y ellos eran los que querían apoderarse del Estado, y pusieron ese consejo transitorio, y mira cómo está la patria. En todo caso, cuando hay crisis, la gente tiende a perder la calma. En el caso de Ecuador, incluso perdemos la cordura.
Es una defecio, un absurdo. Un país tan pequeño como Ecuador, con 2 cámaras, por favor, no se va a poder decidir nada. Lo que más se requiere, una de las cosas que más se requiere para salir de su desarrollo es gobernabilidad. Entonces ya con una cámara es compleja la gobernabilidad, más aún con el método de Wester que aplicaron, ¿no? Para dispersar los escaños, para hacer trampa. Pero peor, con 2 cámaras, no vamos a ningún lado, inmovilizan al país. Entonces guardemos la sensatez, es un absurdo. Eso puede servir para países federados como Brasil, como Estados Unidos, pero un país no federal, del tamaño de Ecuador, con la población de Ecuador, una bicameralidad es un completo absurdo. Consecuentemente, tampoco estaría de acuerdo con la reducción del número de asambleístas, que es otra de las cosas que se presume que podrían ser incluidas en la consulta. Eso siempre se puede hacer, pero yo creo que un número de 137 no es un número exagerado, no es un número astronómico. Vaya, el Congreso de Brasil tiene 500 diputados, ¿no? Por supuesto, así es mucho más grande, pero 137 no es algo exagerado. Entonces siempre se puede reducir el número de diputados. Cuidado con eso, piden representatividad o representación, perdón, ciertos territorios. Eso, claro, porque por ejemplo, por citar uno, la provincia de Bolívar tendría a lo mejor un solo representante. Impensable que un solo representante haga de vocero de toda la provincia, ¿no? Eso puede pasar. Dime, ahí no están los problemas, la calentura no está en la sábana. Los problemas están en la falta de ética. El país del pasado que volvió con Moreno cuando aplaudieron un traidor, un fraude democrático, que ganó con el programa de Revolución Ciudadana, nos traicionó, pero como era contra los correístas, lo apoyaron, aplaudieron, lo pusieron como gran demócrata, destrozó Estado de Derecho, se tomó todas las funciones del Estado y puso de moda la falta de ética en la política, la traición, la deslealtad, nuevamente los asambleístas de ventas, acuérdate cómo se repartieron hospitales, y ves lo que vemos, ¿no? Los cambios de camiseta. Ahí está el problema, y parcialmente, porque el problema de fondo también es la calidad de nuestros representantes, la calidad de política. Política es la forma en que una sociedad toma racionalmente sus decisiones de acción colectiva. Sin buena política no saldremos de su desarrollo, pero mientras tengamos demagogos, mentirosos, oportunistas, el nivel de política será bajísimo. Economista, y esto de la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué consecuencias podría traer? Porque ahí la primera pregunta que uno se hace es, bueno, desaparece ahí, ¿quién nombra a las autoridades de control? Perfecto, esa es la pregunta pertinente, te felicito. Esa es la pregunta que deben hacer todos los ciudadanos, porque pareciera ser que antes de la Constitución del 2008 y antes de mi gobierno, vivíamos en Suiza, no había corrupción, no había inseguridad, no había nada, todo comenzó con nosotros. Ya basta de engañar hacia la gente. Y que el Consejo de Participación entonces falló en esto, y que antes todo marchaba de maravilla, y se elegían a las mejores autoridades del Estado. Las autoridades del Estado anteriormente las elegía el Congreso Nacional, por definición, la entidad más politizada del Estado. Y con el nivel de política que nosotros teníamos, no es que se elegían los mejores, sino que se ponían de acuerdo. Tú pones al fiscal, pero cuidado, protege a los míos, ¿eh? Y yo pongo al contralor y protejo a los tuyos. Y no llegaban los mejores, llegaba gente comprometida políticamente para upar corrupción, etc. Ya se olvidaron de eso. Es el Congreso. Tanto critican la elección de Poli. Poli fue electo por el Congreso. Revisen. Cuando yo recién llego, el 2007, todavía había el sistema anterior de elección de autoridades, donde el Congreso presentaba una terna. Yo no conocía a ninguno de los tres, cogía el primero de la terna que era Poli, pero ahora resulta que es el Contralor Correa y que todo fue un amarre. Entonces, queremos volver a esas cosas, cuando era por compromisos políticos que se elegía la autoridad de control, lo cual es nefasto, cuando ahora es por concurso de merecimiento. Si hay falla en los concursos, corrijamos la falla, pero el sistema es bueno, la idea es buena. Otra cosa es que sea mal ejecutado, otra cosa es lo que vemos ahora, que llegan los peores por la trampa que se hace. Por ejemplo, la fiscal del Estado sacó 11 sobre 20 el peor examen y le pusieron 31 sobre 30 en expresión oral. O sea, Demóstenes un turro al lado de Diana Salazar, que no sabe ni hablar, esa pobre señora. Entonces, otra cosa es que se haga trampa, pero la institución, el concepto, la idea es muy buena. Es decir, que se mantenga el Consejo de Participación Ciudadana corrigiendo lo que está mal. Usted habla mucho, economista, de mejorar el nivel de la política. ¿Cómo consigue usted mejorar el nivel de la política en este país? Entre otras cosas, manteniendo la meritocracia y no pasar de nuevo a la dedocracia o a los amarres políticos. Porque no sé si conozca el ciudadano que el Consejo de Participación, estrictamente hablando, ni siquiera elige directamente a las autoridades.
se forma una comisión especial para que dirija el concurso, ¿ya? Entonces, una comisión para el concurso de Contralor. Hay impugnación pública de los candidatos y razonablemente pueden llegar lo mejor, ¿no? De todos modos, es mucho mejor ese sistema con el Congreso cuando se repartían los cargos por intereses políticos. Sin embargo, yo sí creo que hay que poner reglas, pero es sobre todo el ciudadano el que tiene la respuesta en sus manos, ¿no? No aplaudir las deslealtades, las traiciones, el oportunismo, la mentira. Hemos banalizado la mentira. Mira lo que, ¿cómo se llama este señor? Yacu Pérez, o Carlos Pérez, como se llame, dijo en campaña. Y yo me había puesto de acuerdo con Nebot, me había reunido con Nebot para hacer el fraude en la segunda vuelta. Es una mentira monstruosa, pero no pasa nada. Verán que hay gente que sigue votando por Yacu Pérez, pese a ser un mentiroso compulsivo. Esto está en manos de los ciudadanos, sobre todo. Elegir a gente seria, que respete los principios, que actúe con coherencia, honesta, que rinda cuentas a sus votantes. Pero mientras siga habiendo traiciones, camisetazos, se siga aplaudiendo y votando por los mismos, seguiremos en este nivel de política. Mientras quede impune ese fraude democrático, porque si se elige por un partido, si ganó por lista 5, no es por esa persona que se ganó, es por la lista 5, y debe ser fieles a los principios de lista 5. Entonces, mientras no se sanciona esa falta de convicciones, ese oportunismo, seguiremos teniendo el nivel de política que tenemos. Economista, buen día. Omar Jaén le saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Omar? Economista, volviendo al tema de la consulta popular, Simón Espinosa está proponiendo que una pregunta se vuelva a la Constitución del 98. Pero ya no le hagas caso, porque el pueblo está senil. En su beneficio, el pueblo está senil. Mira los tweets que manda, son insultantes. Cuando cumplió años dijo que quería tener 100 mujeres desnudas, creo que cumplió 95 años, no sé cuánto. O sea, está en la misma situación que Trujillo. Trujillo aprovecharon de ese pobre hombre, un político menos que mediocre, amarrador, mediocre, pero ya senil, y lo pusieron como prohombre de la patria a dirigir el país, y tú ves las consecuencias. Ya ni siquiera hagamos referencia a esa gente, ya pasó su época, son los líderes del fracaso de esa generación, de los Hurtado, de los Espinosa, de los Maguad, de los Trujillo, nos llevó al fracaso rotundo, al regreso a la democracia, cuando regresamos a la democracia. Yo creo que hay que buscar mejores referencias. Economista, permítame regresar también al tema de la lista 5. Ya no le voy a poner nombre por el momento hasta que se dé la asamblea, pero a ver, es notorio que en las últimas horas el tema por el cual está girando todo va por la salida de Vanessa Freire, que renunció a Fuerza Compromiso Social. Un día después se separó del bloque de UNES. Ayer la tuvimos en este espacio y ella explicó que se retira porque se considera que no se está dando un proceso democrático en esta preasamblea, y que además se ha apartado y no se está considerando a la gente de base de Fuerza Compromiso Social, que desde el 2014 creo que se fundó el movimiento, no se le está dando el espacio correspondiente. ¿Es así? ¿Usted qué le responde a ella? Mire, yo no estoy aquí para ser famoso a nadie, pero en todo caso, ¿qué espera que diga? Me voy porque no perdimos la presidencia y ya no tengo troncha y acá me ofrecen más. Esa gente que hace la política en negocio verá que más temprano que tarde van a aparecer los espacios que le han dado en el IES, en el sistema de salud, en los ríos, pero hay que acabar con esa práctica, un fraude democrático. ¿Cuántos votos saca esa señora por ella misma? Ninguno. Era pésima candidata. Se la puso respetando los acuerdos con compromiso social, que no teníamos que respetar, pero esa es nuestra ética política, para que se comporte de esa forma. Entonces, hay que poner un coto a esto, por el bien de la República, por el bien del país. Nosotros organizaremos la revocatoria de mandato de esta señora en Los Ríos, porque Los Ríos no merece tener una representante así. Es un fraude democrático lo que ha hecho esta señora. Se ha servido de nosotros. Entonces, por favor, Los Ríos queridos, Babahoyo querido, militancia querida de Los Ríos, a prepararnos para reunir firmas y hacer la revocatoria del mandato de esta mala asambleísta y ya poner un fin, un punto final a estas prácticas tan nefastas de la política ecuatoriana. Economista, usted hablaba sobre estas candidaturas de consenso, no que unan más que dividan, pero hay un cierto sector o ciertos comentarios que hay de ex aliados que dicen que hay un grave problema al interior de Revolución Ciudadana, que usted y que algunos de los históricos líderes de la RC ven por encima del hombro a los aliados, que a lo mejor no se dan los espacios a los que en su momento fueron aliados,
coyunturales en algunos casos, y que eso no permite una consolidación de las fuerzas de progresismo en el país. ¿Qué respuesta le da a eso? No podemos contentar a todo el mundo, pero a la izquierda le encanta autoflagelarse, autolapidarse. Yo les pregunto, ¿qué otro partido hace una convención? Nosotros estamos haciendo una convención, pero no me invitaron, no me avisaron con 3 meses de anticipación. Sí, pero no me mandaron por escrito la invitación y van buscando la quinta pata al gato. Esto es más o menos como en el gobierno, ¿no? Cuando roba la derecha es como que sí es normal, pero que tengamos un caso de corrupción en 10 años de gobierno, ya se rasgan las vestiduras. Y en el fondo, ¿sabe qué es? Hablando de la izquierda, vanidad. Para decir, yo no soy como estos, yo sí soy transparente, yo sí soy participativo, democrático, yo no soy como estos. A superar esas vanidades. Aquí hay un bien mayor que se llama Ecuador, incluso si fuera cierto, ¿no? El proyecto, país, supera cualquier justa o injusta reivindicación individual. Hay un bien mayor llamado Ecuador, unir todas las fuerzas progresistas para recuperar la patria. Economista, antes de darle el paso a Londra, ¿qué pasa con los concejales de Quito que, a ver, llegaron por fuerza de compromiso social, ¿no? Pero llegaron con el impulso electoral de la RC. ¿Qué sucede con estos? Creo que son 3 concejales. Lastimosamente 3 mujeres, ¿no? Mónica Sandoval, Gisela Chalá y Brigitte Vaca, que se vendieron al mejor postor. Mire, ese es un buen ejemplo. Nosotros no vamos a ocupar nunca eso. Nos quiere acusar la derecha, los medios de comunicación quiteños, que estamos apoyando a Yunda y no queremos a Quito. Nosotros nunca apoyamos a Yunda. Fuimos la única oposición en el municipio. Yunda derrotó a nuestra candidata y muchos votaron por Yunda creyendo que era nuestro candidato. Con esos votos ganamos la alcaldía de Quito. El que sí apoyó a Yunda fue de la lista de Yunda, es Santiago Guardera, que traiciona a su patrocinador y ahora es alcalde. Por último, si Yunda es todo lo que dicen que es, que renuncie pues Guardera por decencia, porque él apoyó para que llegue ahí. No, es la trampa, es la zapada. El que no se suma a la zapada odia a Quito. Por favor, quiteños, ya no podemos caer en esas trampas. Nosotros leímos la orden, por si acaso, a lo de Yunda. Que es corrupto. Bueno, pruébenlo en un juicio. Pero las causales por las que se vota es Yunda. Con eso se irían todos los alcaldes del Ecuador. Con eso se hubiera ido 3 veces, ¿cómo se llamaba este canguil? Rodas, no, Mauricio Rodas. ¿Pero por qué no lo votaron a Rodas? Porque sí tenía pedigrí, pues eso es todo. En cambio, Yunda no tiene y nunca le gustó a la oligarquía quiteña. Eso es todo, no se engañen. Indiecito, Cholito, hay que votarlo. Pero en todo caso, les van a pedir revocatoria. Los son deleznables. Les van a pedir revocatoria a las concejales, disculpe, economista. ¿Les van a pedir revocatoria? ¿Van a hacer un proceso de revocatoria para ellas? Bueno, lo vamos a estudiar. Esto es reciente, lo vamos a estudiar muy probablemente, aunque van a tener todo el apoyo de los medios de comunicación. Porque la mejor manera de que un correísta pase corrupto, autoritario, tirano, etcétera, es que traicione a Correa. Entonces pasa a ser ya el héroe, la heroína, Santa Teresa de Calcuta. Así nos manipula la prensa, ¿no? Pero vamos a estudiar esa posibilidad porque la decisión colectiva fue no prestarnos esa jugarreta política contra el alcalde y no participar de la administración de Guardera. Si aquí hay algún culpable es que Yunda sea alcalde de Guardera y ahora es el alcalde de Guardera. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Cómo está, economista? Le saluda Londra Santiago. ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Londra? Estoy hace rato tratando, estoy medio chueco en la imagen, estoy tratando de cuadrar el teléfono y no puedo, no sé. Ahí se ve bien. Oye, economista, hablando de la manipulación de la prensa, ¿no? Le voy a hacer una pregunta y le voy a explicar también un poco por qué la hago. ¿Usted cree que los medios de comunicación, sobre todo, son ahora lo que los bancos fueron en el siglo pasado? Le pregunto por qué. Los bancos eran los grandes actores, ¿no?, políticos del siglo pasado y alcanzaron la cúspide con el gobierno de Mahuad, ¿no? Entonces, mientras que en el gobierno de Moreno, no sé si usted se dio cuenta, al menos es mi análisis, fue un gobierno de periodistas, de medios de comunicación, de blanquear un poco lo que sucedía o lo que no sucedía o lo que no se hizo. Y yo creo que ahora continúa este tema. Entonces aprendimos del 99 que los bancos debían ser regulados. Pero ¿qué pasa con los medios ahora, economista? Usted tiene razón. Incluso a inicio del siglo XX, en la época de la plutocracia, los banqueros ponían a sus abogados. José Luis Tamayo, el de las cruces sobre el agua, ¿no? Abogado de banqueros, había dinero privado. Urbinajado era famoso gerente del Banco Comercial y Agrícola, era el poder tras el poder. Entonces, en los bancos, el capital financiero dominó mucho tiempo al país, lo sigue dominando. Lo que pasa es que tiene instrumentos. ¿O acaso Teleamazonas no es el capital financiero? ¿O acaso TC Televisión, que ya lo están manejando de nuevo los Isaías, no es el capital financiero?
tienen instrumentos, pero ellos son el poder tras el poder. Sin embargo, usted tiene razón también en que los medios de comunicación son un poder en sí mismos. Pertenecen a este capital financiero, por eso son la misma cosa, pero son un poder en sí mismo. En todo caso, ¿cuál es la diferencia con el capital financiero? Nadie quiere a los banqueros, pero muchos quieren a los periodistas porque los han convencido que son los defensores de la libertad de expresión. La libertad de expresión no es mentir, no es difamar, no es hacer política desde un micrófono. Eso es deshonesto. Eso no es ser demócrata. Si quiere participar en política, bueno, preséntese al escrutinio público, gane elecciones, pero no por el poder de tener una pluma o un micrófono se puede meter a hacer política. Eso no es honesto. Eso no va con los principios deontológicos del periodismo, ¿no? Y en estos momentos nosotros ya no tenemos democracia, tenemos mediocracias. Los que mandan, los que ponen la agenda política, los que eligen, los que legislan, los que juzgan, son los medios de comunicación. Y eso no es democracia. Por supuesto que tiene que cambiar aquello. Economista, ahora hablemos de Guillermo Lasso. Yo todavía no identifico muy bien cuál es el camino de este gobierno y a un analista también le preguntaba, ¿no? Porque si bien es cierto, este gobierno se ha acercado a luchas sociales, ha creado la Secretaría de Derechos Humanos, también la Secretaría para apoyar a las personas LGBTI, etcétera. Usted hablaba ayer y ponía en un tuit de que Guillermo Lasso, bueno, fue a Lima a felicitar a Pedro Castillo, estuvo ahí encontrándose con Fernández y usted ponía en un tuit de que se alegra que haya cambiado de opinión teniendo en cuenta que Guillermo Lasso, lo ponía usted, fue uno de los promotores de la destrucción de UNASUR. ¿Usted me puede decir, teniendo en cuenta esto, pero sabiendo que el gobierno de Guillermo Lasso tiene políticas también neoliberales, por dónde mismo es que está yendo este gobierno y cuál será el futuro que usted le ve? Mire, se lo puede acusar a Guillermo Lasso de cualquier cosa, menos de que engañó con su programa de gobierno. Siempre se definió como lo que era, un neoliberal banquero. Y lo que iba a hacer, privatizar, disminuir impuestos a la gallada, ¿no? Disminuir gasto público, disminuir derechos y servicios públicos. Y eso es lo que está haciendo. No han podido empezar con toda la fuerza, aunque sí están avanzando, regreso al CIAD y ya inicio de los procesos de monetización o privatización de ciertas empresas del Estado. No han podido avanzar con toda la fuerza por el problema gravísimo de la pandemia, ¿no? Y la pandemia sí le puedo decir que va más allá de ideología, hasta el punto que están vacunando con la vacuna china. ¿Se acuerdan que decían que habíamos entregado Ecuador a China, que los chinos dominaban el país, que había que liberarnos de China? Y ahora fuimos con el rabo entre las piernas a pedirle las vacunas a China, ¿no? Y por eso es que puede vacunar el gobierno. Entonces, como hay este elemento perturbador tan fuerte, la pandemia y la vacunación, que obviamente es como una guerra. O sea, después de una guerra usted tiene que reconstruirse a derecha, izquierda, centro, arriba, abajo. Después de una pandemia usted tiene que vacunar, tomar las precauciones del caso. Con este elemento perturbador tan fuerte no han podido avanzar más claramente en su programa. Pero el programa Guillermo Lasso, yo en eso sí no creo que haya ambigüedad. Claramente es neoliberal y en su favor hay que reconocerlo, que no engañó a nadie. Siempre dijo lo que iba a hacer: privatizar, disminución de gasto público, competencia, libre mercado, sálvese quien pueda. Así es, economista. Y la última pregunta, esto es más para satisfacción personal. Hablamos de Ecuador, pero ahora quiero hablar de mi otra tierra, que es de Cuba, ¿no? El 11 de julio se marcó en la historia realmente algo totalmente diferente a lo que ya habíamos vivido en el país. Lo digo porque lo viví también allá, ¿no? La gente sale a la calle, la gente sale a protestar, hubo manifestaciones, el gobierno decía una cosa, los cubanos que salieron a la calle otra, que obviamente están en contra del embargo, pero hay otros que dicen que las libertades dentro de Cuba también se están coartando. ¿Cuál es su opinión en cuanto a esto que ha sucedido y sobre todo este proceso que está viviendo la isla? ¿Qué mayor atentado que el bloqueo? Si hablamos de libertades, no tengamos doble moral. Fíjese que 29 veces ha sido condenado casi por unanimidad en la Asamblea de Naciones Unidas. En todo caso, la situación de Cuba la conozco, estuve ahí hace unos meses, me reuní con el presidente, con el comandante Raúl Castro, con el canciller. Es muy, muy dura. ¿Por qué? Ya el bloqueo de por sí, ¿no? Le complica mucho la vida. En 2020 Trump, antes de salir, emitió muchas más medidas más restrictivas por la ley Helms-Burton, y también por declarando a Cuba financista del terrorismo, con lo cual incluso impide que lleguen normalmente las remesas de los cubanos a la isla. Pero con la pandemia, a todos nos ha afectado la pandemia.
Pero el primer ingreso de Cuba es turismo, primer ingreso de divisa. Con la pandemia el turismo de la noche a la mañana pasó a cero. Entonces la situación es extremadamente dura. La gente no la entiende, solo ve que no hay trabajo, que no hay comida, que no alcanza el sueldo, que no hay medicina y se desespera. Pero hay que mantener cabeza fría y ver que además del bloqueo, que ya es un problema permanente de más de 60 años, con la pandemia se pulverizaron pues, los recursos del turismo, que era el principal ingreso de Cuba. Bien, economista Rafael Correa, expresidente del Ecuador, le agradecemos mucho por estos minutos de su tiempo. A ustedes, que tenga muchas un buen gracias. día. Un fuerte abrazo, cuídense. Gracias. 8:35 fue el expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. En lo sustancial ha dicho que van a pedir un proceso de revocatoria de Vanessa Freire, que van a analizar el caso de las 3 concejalas, que no está de acuerdo con la consulta, por lo menos en las cosas que se plantean en la consulta, y otras cosas que por supuesto ustedes las pueden ver en nuestras redes sociales y que presentaremos como de costumbre pues en YouTube y en Facebook las entrevistas por separado de cada uno de nuestros entrevistados, en este caso del expresidente Correa. Sigamos.